Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida en este espacio del Instituto de Estudios Judiciales a este encuentro sobre responsabilidad civil, eximentes de responsabilidad. Esta actividad que organizamos desde el Instituto va a estar a cargo de la doctora Gabriela Rosielo. Ella es abogada, magíster en Derecho Privado Económico, se desempeña actualmente en la Secretaría Civil de la Suprema Corte. Anteriormente trabajó en la Secretaría de la Sala 1, como secretaria, perdón, de la Sala 1 de la Cámara Civil de Mercedes, y también como asesora legal de la Subsecretaría de Servicios Financieros del Ministerio de Economía de la Nación. También es docente de la materia de obligaciones en la Universidad de Buenos Aires y también en la Universidad de Palermo. Después de esta mínima presentación, agradeciéndote, Gabriela, por estar en este espacio del instituto, también agradeciéndole a todas las personas que, bueno, se están uniendo para escucharte. Solo me queda agregar que, bueno, quienes quieran hacer algún aporte, alguna pregunta, ahora cuando ya demos inicio, vamos a abrir la posibilidad de que, bueno, puedan encender sus micrófonos. Lo que les pedimos sí es que si tienen alguna acotación que hacer, utilicen la opción de levantar la mano, así lo hacemos de una manera más ordenada. Gabriela, de nuevo, muchas gracias por estar acá con nosotros. Te saludo a vos y a todas las personas que nos acompañan y bueno, te escuchamos atentamente. Bueno, gracias Camilo y gracias Julia que me están ayudando con esto que nos costó un poco engancharnos y ya me había puesto nerviosa que no se conectaba. Bueno, yo en instituto cuando me convocó a dar una charla sobre algún tema, naturalmente que elegí obligaciones y dentro de obligaciones lo que pensé es cuál es la parte que nos gusta más a los profesores y a los alumnos, que recién se empiezan a enganchar en el tema de responsabilidad civil, porque imagínense que los alumnos vienen de clasificación de obligaciones alternativas, facultativas, y bueno, eso no es tan emocionante. Entonces, cuando pasamos a la parte, y hay que hablar de obligaciones de dar sumas de dinero, que se nos complica a los profesores explicar porque el principio nominalista es difícil de entender en estas épocas y la prohibición de actualizar. Así que, por eso, un tema de responsabilidad civil, dado que ya nos empieza a gustar más y nos gustan los casos. Y en este código, la responsabilidad civil está como sistematizada, está prolijamente regulada con los presupuestos, los elementos, todo lo que la doctrina se encargó y que leíamos en todos los libros sobre lo que es la teoría de la responsabilidad civil o la reparación de daños. Inclusive este código lo que trae es disposiciones relativas a la carga de la prueba, y eso es bastante importante porque entonces aclara situaciones que antes por ahí tenían o jurisprudencias contradictorias o eran confusas. Y lo que me interesaba más a mí, y a través de ver cómo la jurisprudencia lo trata, es qué eximente de justificación, cómo podemos hacer para borrar estos presupuestos de la responsabilidad civil que son necesarios que estén todos reunidos para justamente que haya responsabilidad civil. Entonces, ¿cómo la persona imputada como responsable se puede exonerar de responsabilidad a través justamente de suprimir algunos de estos elementos de la responsabilidad civil? Que está que está puesto así como responsabilidad civil eximentes y tiene que ver con lo que les acabo de explicar. Así que bueno, espero que les interese y desde ya muchísimas gracias a todos por compartir este tiempo conmigo, esta charla. Intenté hacer un PowerPoint, voy a tratar de pasarlo yo para que sea un poco más ordenado. Lo que sí les quiero aclarar que en este tema de los presupuestos de la responsabilidad civil, yo me voy a referir a una sola de las funciones de la responsabilidad civil, porque como ustedes saben, este código, teniendo en cuenta toda la evolución de la doctrina, yo especialmente me acuerdo del doctor Alterini, que insistía muchísimo con esto y daba charlas en la facultad, receptó lo que es la responsabilidad civil en su función preventiva, porque lo que decían los autores era que la responsabilidad civil se quedaba como corta, ¿no? Que es más vale prevenir que curar, obviamente. Entonces, se insistía en tratar de buscarle una vuelta a través, por ejemplo, de aplicar la ley de presupuestos mínimos ambientales para la prevención.
Y bueno, seguramente ustedes conocen fallos sobre el tema, donde algunos jueces empezaron a aplicar esta función preventiva, pero claro, no había una norma legal específica que la sustentara, y ahora sí el código prevé estas dos funciones de la responsabilidad civil, la función preventiva y la clásica que es la función resarcitoria, es decir, vamos a reparar el daño. De hecho, ya no se hablaba, o muchos autores en vez de hablar de responsabilidad civil, preferían hablar de reparación de daños, ¿no? Teoría de la reparación de daños, porque como que la responsabilidad civil como que lleva a buscar la culpa del agente dañador, como que hace más referencia a ser responsable a alguien, cuando hoy en día, en realidad, el eje de la responsabilidad civil en esta función resarcitoria está en el daño. Lo que se tiende es a reparar el daño mucho más allá de lo que es hacer responsable a alguien. En general, la mayoría de los casos ya se juzgan bajo la responsabilidad objetiva. Por eso algunos insisten con que, más allá del término que usa el código actual, estamos en lo que es reparación de daños. Voy a ver si puedo pasar el PowerPoint. Ahí está. Bueno, y en esta función resarcitoria, la verdad es que no puedo dejar de mencionar que el código lo que hace es tratar de, también contemplando todo lo que era lo que decía la doctrina, de unificar las reglas de la responsabilidad contractual y la extracontractual. Esto era pregunta de obligaciones, diferencias entre los ámbitos de responsabilidad contractual y extracontractual, y entonces había todo un listado de diferencias, pero básicamente, y lo que era un dolor de cabeza era la prescripción. Y esto se veía sobre todo en los casos de responsabilidad civil médica, además de la praxis médica. Bueno, el código lo que hizo, ¿no? Es traer reglas generales para los dos ámbitos de responsabilidad, es decir, la derivada del previo ponerse de acuerdo entre las partes y la que deriva ya de los hechos ilícitos, donde las partes no se ponen de acuerdo en nada porque las partes recién tienen una obligación de resarcir un daño, recién cuando está el daño nace la obligación entonces de una de las partes de reparar ese daño, así que no tienen posibilidad de ponerse de acuerdo en nada. No es lo mismo, de ahí que, bueno, el tema de la prescripción se solucionó, pero hay algunas normas que siguen diferentes, porque justamente es bastante distinto, como lo vamos a ver, por ejemplo, en el tema de las consecuencias a reparar, donde hay normas específicas para la responsabilidad contractual. Y otro de los temas que rige lo que es la función resarcitoria, la función esta de reparar el daño, es que la reparación del daño tiene que ser plena. Que en realidad lo que quiere decir que es plena, tal vez no tiene que ver con la formulación del artículo, que es volver las cosas al estado anterior, porque lo cierto es que el daño se repara en la medida en que la ley lo admite, porque no es que se reparan todos los daños, porque si uno empieza a pensar en todas las consecuencias que puede llegar a traer un daño, y bueno, puede llegar hasta el infinito. Lo mismo todas las personas que pueden llegar a reclamar un daño. Y bien sabemos que el daño moral está limitado. Si bien se amplió la legitimación activa para reclamar el daño moral, lo cierto es que tiene un límite. Entonces, no todo perjuicio es reparable. En ese aspecto debe entenderse que la reparación es plena, que lo que se resarcen son todos los daños en la extensión prevista por la ley. Es decir, reitero, concretamente se reparan las consecuencias que la ley dice que se deben reparar, y no cualquier consecuencia y hasta el infinito. Y respecto de este principio, igualmente de reparación plena, hay un fallo relativamente nuevo que es como
un fallo como si fuera una actualización de Santa Coloma, porque inclusive uno de los votos menciona Santa Coloma, porque es algo parecido a lo que pasó ahí. En este caso, lo que sucedió es que iba una familia donde el papá, la mamá y un niño quedan con incapacidades muy grandes y el bebé muere. El bebé iba atrás con la mamá, sin cinturón y sin sillita. Entonces, lo que hace el juez de primera instancia había fijado una reparación de 8,5 millones con una tasa de interés, y la Cámara la reduce significativamente a 1,5 millones y además baja la tasa de interés. Esto llega a la Corte, fíjense que llega a través de un recurso de queja, porque se le niega el recurso extraordinario, y el fallo la verdad que hay que leerlo todo, porque yo acá puse nada más que 2 o 3 cositas, como resaltar que se sigue fundando el derecho de reparar los daños en la Constitución, en el artículo 19, es decir, tiene esta jerarquía constitucional que se reconoce a partir de Santa Coloma y bueno, todos los otros fallos que siguieron. Y esto de decir que la reparación nunca puede ser insignificante, no puede resarcirse con sumas irrisorias, esto que la Corte viene reiterando hace un montón de tiempo. Y además, lo que dicen en este fallo, que se los recomiendo realmente leer todo, porque hay varios votos, pero lo que había hecho la Cámara en realidad es decir que la conducta de la mamá, que no llevaba a su bebé correctamente atado en la sillita, no tenía una participación causal en el hecho. Pero sin embargo, al reducir las indemnizaciones, lo que hizo fue, de alguna manera, un cuestionamiento moral a esa actitud. Por eso bajó muchísimo todos los montos, pero también el monto de daño moral. De ahí que, bueno, en uno de los votos, lo que le dicen a la Cámara es decir, bueno, reitero lo que dijimos en Santa Coloma, los jueces no pueden aplicar, digamos, sus consideraciones éticas, tienen que ver la moral media. Así que es un fallo que actualiza de alguna manera este fallo que para mí es extraordinario porque es cortito y la Corte dice un montón de cosas. Bueno, dicho esto, lo que hace el Código Nuevo, como les dije anteriormente, es enunciar los presupuestos clásicos que la doctrina ya venía mencionando cuando se refería a la teoría de la reparación de daños. Algunos autores tenían alguno más, otros menos, pero lo cierto es que acá se enumeran, se definen, están prolijamente y sistematizados, y se receptaron todos los presupuestos, inclusive la antijuridicidad, que es algo que dio motivo a debate en la doctrina, porque algunos ya decían que la antijuridicidad no era necesaria. De todas maneras, de la forma en que está prevista la antijuridicidad, genera ahora críticas de doctrina muy importante, dado que es bastante diferente la antijuridicidad definida actualmente por el Código Civil y Comercial que lo que traía el 1066 antes, que el 1066, que además tiene base en el artículo 19 de la Constitución, ¿no? Que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda. El 1066 decía, bueno, es antijurídico cuando hay una conducta prohibida por la ley. Y ahora la formulación es mucho más elástica, siguiendo igualmente ya una tendencia clara, jurisprudencial y doctrinaria sobre la antijuridicidad que estiraba, digamos, ese 1066 casi, en realidad no lo aplicaba, como que lo ignoraba, ¿no? También están definidos los factores de atribución, la relación de causalidad, claramente ya se adopta la teoría de la causa adecuada, y el daño, hay varias disposiciones con respecto al daño. Lo importante es que se amplía la legitimación activa para reclamar daño moral, esto siguiendo los fallos que declararon inconstitucional los casos de
de daño moral que no se admitía, por ejemplo, a la conviviente, o cuando se generaba una gran discapacidad, no se admitía el daño moral por sí y de los padres. Así que en líneas generales, estos son los presupuestos, pero ahora lo vamos a ver en forma más particular. ¿Y qué es esto de las eximentes? Lo que yo intenté decirles antes, que hacen desaparecer, entonces borran los presupuestos. Entonces, ¿cómo borro la antijuridicidad? ¿Cómo borro el factor de atribución? Entonces, si yo necesito que todos los presupuestos estén presentes para generar responsabilidad civil, es decir, para tener un obligado a reparar el daño, que en definitiva lo que es la responsabilidad civil es que la víctima no asuma las consecuencias económicas de un daño y encontrar a alguien que legalmente, porque así lo dice la ley, se haga cargo de esas consecuencias económicas. Eso, en definitiva, estudiamos cuando estudiamos responsabilidad civil, cambiar el daño de bolsillo, diría algunos autores muy importantes. Entonces, la eximente hace esto, ¿no? Hace borrar algunos de los presupuestos y nos deja entonces que ese demandado no tiene que responder. Como yo les decía antes, es importante que el código no solo enumere los presupuestos e indique claramente que tienen que estar reunidos todos esos presupuestos, sino que además se refiere a quién tiene que aprobar los presupuestos, ¿no? Y esto había generado dudas y jurisprudencia que por ahí era contradictoria, porque como regla general lo que dice el código es que la carga de la prueba la tiene quien invoca el factor de atribución, la relación de causalidad. Y es el tema que va a ser la víctima, y la eximente la tiene que probar el demandado, o sea que el que va a invocar el eximente es la que tiene que probar. Esto de la carga de la prueba es muy importante, ustedes todos lo saben, porque en realidad atribuye las consecuencias de no probar, ¿no? La carga de la prueba es una regla dirigida al juez que le dice, bueno, a falta de prueba, lo que hay que ver es quién tenía que probar y quién no, porque cuando hay prueba suficiente, no importa la teoría de la carga de la prueba. La teoría de la carga de la prueba importa cuando justamente no hay evidencias suficientes, entonces el juez tiene que ver, bueno, ¿quién tenía que probar? ¿Probó? Y ahí es muy distinto porque si el que tenía que probar no probó, se puede rechazar la demanda o se puede acoger, depende de quién tenía que probar. Y lo que hace este código es adoptar, pero adoptar limitadamente, lo que se empezó a hablar, y sobre todo en los temas de responsabilidad civil, que es esta teoría de las cargas dinámicas. Dinámicas porque justamente es dinámico según el juez entienda que hay una parte que está en mejores condiciones de probar tal o cual cosa. Como todos saben, esto se empezó a ver mucho en la responsabilidad civil médica, donde siempre es difícil la prueba, las pericias son inentendibles, entonces la falta de prueba hacía por ahí que se rechazara la demanda. El problema que se le vio a esto rápidamente fue que, bueno, no había una disposición legal que le permitiera al juez en la sentencia decir que era el demandado en realidad el que tenía la carga de la prueba, cuando la disposición legal decía lo contrario. Medio como que el juez se estaba jugando un partido y el juez cambiaba las reglas al final del partido, una cosa así. Y entonces cuando tenía que dictar sentencia decía, bueno, no, pero el demandado que había quedado sin probar, porque total era la víctima la que tenía que probar la culpa del médico, y bueno, el juez ahora cambiaba las cosas y decía, bueno, no, en realidad era el médico el que tenía que probar. Claro, esto violaba muchísimo el derecho de defensa. Entonces, receptando esta teoría, lo que hizo el código fue establecer una facultad al juez para adjudicar la carga de la prueba justamente a quien esté en mejores condiciones. Esto en general se hace al principio, que ya lo avisan. Bueno, no quedó en el Power, pero
pero acá tenía que decir que lo debe avisar a las partes, porque acá es donde morigera en este principio, donde ya les aviso a las partes de inicio y antes de la apertura a prueba que van a tener, quién va a tener la carga de la prueba. Con lo cual la sentencia después ya no es sorpresiva. Y respecto de la carga de la prueba, hay que tener en cuenta también el artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor, porque, bueno, como decía el doctor Gersi, el 85-90% de las relaciones ahora son de consumo. Con lo cual, siempre la Ley del Consumidor, ustedes saben que se aplica también el Código Civil, la Ley del Consumidor, esto de tener solo el Código Civil ya no va más, ahora hay que ver también el ordenamiento específico, y también, entonces, el artículo 53 trae reglas sobre la carga de la prueba e impone, digamos, también la colaboración, ¿no?, del demandado en probar, acreditar, entonces, qué es lo que realmente pasó, ¿no? Y otra de las cosas importantes también es que hay una regla específica que dice que es la víctima la que tiene que acreditar el daño. El daño tiene que ser acreditado, estamos en responsabilidad civil en función resarcitoria, lo primero que vamos a ver es el daño, porque si no hay daño no tenemos nada que resarcir. Así que la víctima es la que tiene que acreditar el daño, salvo que exista alguna presunción o haya indicios o que surja de los hechos mismos. Sí, ¿hay alguien que quiera hacer un comentario, Marcelo? Está la mano levantada, como que hay dos manos levantadas, no sé cómo habilitarlo yo. Tienen los micrófonos habilitados, así que Marcelo, puedes abrirlo sin problema, ¿sí? Lo mismo Rodrigo. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola, no te Sí. veo, pero... Ah, no hay problema. Tengo una pregunta. Recién estaba diciendo que el juez tiene que avisar si va a cambiar el criterio y morigerar el principio de la carga de la prueba. Como bien dijo, habría que avisarlo en el principio y antes de abrirlo a prueba, pero ¿qué pasa si durante el proceso no se avisa y finalmente el juez tiene que resolver, y sobre todo aplicando la ley de defensa del consumidor? O sea, ¿cómo se puede sanear un proceso donde el juez no avisó que iba a morigerar ese principio? Es que si se aplica la ley de defensa del consumidor ya está avisado, digamos, ya está por ley. Sí. Por lo menos yo lo entiendo así, podemos discutirlo, pero si estamos en el marco de una relación de consumo, lo que hay que definir para mí es súper importante, es que no siempre se aplica la ley de defensa del consumidor. Tiene que haber un marco de relación de consumo, o sea, que tiene que encuadrar en lo que es un consumidor y un proveedor. Y bueno, cuando se aplica la ley del consumidor, las reglas cambian muchísimo. No solo la carga de la prueba, cambia la gratuidad de la justicia, por ejemplo, con un alcance que por ahí no está tan claro hasta dónde es la gratuidad, ¿no? Así Sí. que cambia muchísimo encuadrar en una relación de consumo. Porque vas a tener un sistema protectorio que, si bien está casi reiterado en el código, bueno, va hasta más allá, digamos. Bueno, esto es justo el desafío de los operadores jurídicos, ¿no? Cómo aplicar, antes teníamos el Código Civil y basta, ni siquiera mirábamos la Constitución, esto es la verdad, el Código Civil era la Biblia y listo. Y ahora, bueno, hay todo un conjunto de normas, hay que interpretar a la luz de la Constitución, interpretación razonable, todo lo que... Muchas gracias, Gabriela. No, hay alguien más que... Sí, Marcelo. No sé si puedes habilitar tu micrófono. Si no, bueno, puedes escribir en el chat y yo, Gabriela, te lo puedo leer también. Escucha. Ahí se escucha así. ¿Se me escucha? Sí, Marcelo, te escuchamos.
es todo un tema con la teoría de con la teoría de las cargas de las pruebas dinámicas respecto de los jueces. Me parece que hay un desconocimiento muchas veces y no queda muy bien claro. Sobre todo cuando nos toca litigar con empresas grandes, ¿no? Y por ahí nos mandan a hacer pruebas. Yo tengo muchos problemas con Despegar, por ejemplo. Entonces me dice, bueno, pero encárguese del diligenciamiento del Hotel Wilson en Salta. Y Despegar genera, estoy dando ejemplo de Despegar, pero puede ser cualquier empresa, ¿no? Usted, cada colega debe saber. Pero una empresa, por su propia estructura, puede generar mucho más rápido la prueba, más rápida que yo. Y hay como un desconocimiento de parte del juez, no solamente en decir, bueno, voy a utilizar este método de prueba, sino también en que no le queda claro el concepto de relación de consumo. No sé qué, sí, el planteo del abogado correcto orienta mucho al juez. Esto es importante también, por ahí hacer un planteo, si el juez no lo tiene claro, por ahí hay veces también, yo hace creo que 16 años que trabajo en la justicia, a veces por ahí puede no notarse o no entenderse el planteo, creo que se puede plantear, pero bueno, no sé qué decir si el juez lo tiene o no claro, la verdad que no sabría contestarle eso. Depende del juez, calculo. ¿Querés, Marcelo? Bueno, no sé si Marcelo quiere decir Tengo algo problemas más. con las computadoras y por eso es que me voy y me pierdo. Ok, sí. Muchísimas gracias, Gabriela. Bueno, seguimos entonces. Sí, esto. Lo que pasa es que este código no es tan nuevo, pero tampoco es que recién ahora se empieza a aplicar. Y la Ley de Defensa del Consumidor es del año 93. Recién ahora estamos viendo que se aplica en casi todos lados, como ya decía, yo hago referencia a Garci porque estuve muchísimo tiempo en la cátedra de él. Entonces, él decía que la mayoría de las relaciones iban a juzgar con la Ley de Defensa del Consumidor. Bueno, el primer elemento de la responsabilidad civil, esto no está por orden como está en el código, sino porque cuál es lo primero que hay que ver, ¿no? Si hay daño, porque si estamos en responsabilidad civil en función resarcitoria, claramente si no tenemos daño no hay que reparar. Y el código lo que hace es enumerar las características del daño. Esto había mucho consenso en la doctrina. Fíjense que habla de lesión a un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico. Ustedes recordarán que esto fue toda una discusión sobre si se necesitaba un derecho subjetivo o si bastaba un simple interés a raíz de lo que antes se llamaba la concubina o el concubino y ahora es el conviviente, y se discutió entonces si tenía derecho a la reparación de daño material en ese momento, y finalmente se entendió que sí, porque la concubina y el concubino tenían un interés que no era ilícito, así que podía resarcirse. Y lo importante del daño es que el daño, para ser reparable, tiene que ser cierto, ¿no? Cierto, subsistente, que no haya sido pagado por ahí por otro responsable, que subsista al momento de la sentencia. Puede ser actual o futuro, pero lo importante es que sea cierto. No es que no se repara una mera ilusión. Esto puede pasar con la pérdida de chance, que ahora está específicamente mencionada en el código. Tiene que haber daño. Y si bien tiene una formulación que por ahí genera algunas dudas, la doctrina es contesta en que no se receptan estas terceras o cuartas categorías de daños que por ahí aparecieron en la jurisprudencia,
como categorías autónomas, como si fuese daño estético, en un momento se hablaba de daño biológico, daño al proyecto de vida, daño psicológico, que todavía se ve en algunas sentencias como algo autónomo. En general está muy uniforme la doctrina y los profesores en que en realidad lo que se reparan son las consecuencias del daño, sea estético, psicológico, patrimoniales o extrapatrimoniales, es decir, que se va a reparar una consecuencia si tenemos un daño estético, si esto genera, por ejemplo, en el caso de una persona, una modelo que trabaja con su cuerpo, bueno, daños patrimoniales porque no la contratan, por lo que sea, va a generar un daño entonces de tipo económico, y si no, también moral, y si no, será solo moral. Es decir que por ahí hay algún artículo que puede dar lugar a confusión, pero lo cierto es que, como les dije, hay coincidencia en la doctrina que lo que se resarcen son las consecuencias, las repercusiones del daño en el ámbito patrimonial o extrapatrimonial. Como les dije antes, lo que se recepta es la pérdida de chance, que no estaba en el código, pero sí en la jurisprudencia, no es nada nuevo. Lo que sí, la pérdida de chance, digamos, tiene que ser real, tiene lo mismo. Está por ahí en el medio, donde entra certeza o incerteza, parece, pero en realidad la pérdida de chance tiene que ser un daño cierto, porque tiene que haber certeza de que se pierde esa posibilidad. ¿Y cuál es la eximente en materia de daños? Que no haya daño. Y acá, bueno, yo, como les dijo Camilo antes, trabajé un montón de años en la Cámara de Mercedes, y bueno, hubo un fallo con voto del doctor Ibarrucía, que son bárbaros para leer, la verdad, lo veo presente, así que no puedo decir mucho, por más que estudia profundamente las cosas. Y bueno, en este caso, lo que había pasado es que llega al domicilio de los actores una carta con una promoción de preservativos. Y entonces los padres, muy ofendidos, dicen que hacen un juicio porque la carta estaba dirigida a una menor, en ese momento 6, 7 años. Entonces los padres demandan a la empresa porque es como que se entrometen en la función de educación que tenían, y esto rompía con la armonía familiar. Bueno, pero en la misma demanda lo que decía es que la hija no había llegado a leer la carta, entonces lo que quedaba vigente en todo caso era el daño de los padres, y no había nada que probara que una publicidad de preservativos pudiera generar algún daño. Entonces, en ese caso, ahí se deja claro que no hay daño, no hay responsabilidad civil. Entonces, y uno más reciente, que es más interesante por esto, porque tampoco acá hubo daño, es alguien que intentó comer una galletita, y cuando come una galletita, es como que tiene un hilito, un cordocito, entonces, bueno, no la termina de comer, no la come, se saca el hilito, dice que sufre algún daño en algún diente, pero no lo puede probar. Entonces también se repite esto, sin daño no hay responsabilidad. Podrá haber ahora función preventiva, otra cosa, pero como estamos en la función resarcitoria, sin daño no hay nada que resarcir. Y lo interesantísimo para mí de este fallo es que hay todo un análisis profundo, porque ahora ya se empiezan a pedir daños punitivos. Entonces, les recomiendo mucho leer este fallo, porque la conclusión del juez es que no corresponde fijar daño punitivo si no hay daño. Como que no hay un daño punitivo autónomo si no hay un daño cierto, ¿no? No hay un daño reparable. Esto, bueno, es bastante fácil. No hay daño, no hay que reparar. Pero no son tantos los casos en donde no hay daño. En la mayoría de los casos algo de daño hay. Y este es el presupuesto que da lugar por ahí a muchas críticas o objeciones, que es la antijuridicidad. Lo que pasa es que la antijuridicidad, como yo les dije, está
contemplada de una manera muy, muy diferente a lo que era el Código Civil de Vélez. Porque la antijuridicidad, según la recepta, el Código Civil y Comercial, es objetiva y material. Es decir, que no requiere de la subjetividad de la víctima, del agente dañador. No importa si el agente dañador actúa mediante un acto voluntario o no, y es material porque no requiere de una prohibición expresa. Por eso también no requiere culpa, es atípica, es lo que dice la diapositiva. Entonces, digamos que es como muy laxa, muy light, diríamos. Y además la antijuridicidad en realidad el concepto se completa con los artículos de función preventiva. En 1710 dice que hay una obligación de evitar el daño. Así que ahí completamos el concepto de antijuridicidad. Claro, el artículo dice, en cuanto de la persona dependa. Y después sigue diciendo, bueno, hay que evitar el daño si con una medida razonable, si yo puedo evitar el daño, lo tengo que evitar. Hay una obligación de evitar el daño, de no agravarlo, de disminuirlo. Entonces ahí completamos el concepto de antijuridicidad, que, como les digo, esto trae alguna crítica, sobre todo en función del artículo 19 de la Constitución, que me dice, no estoy obligada a hacer lo que la ley no manda. Pero lo cierto es que la ley ahora me manda a evitar el daño, en cuanto de mí dependa, en cuanto sea razonable que lo pueda evitar, si lo puedo evitar, si no tengo que tomar medidas excepcionales. Si lo puedo hacer, lo tengo que hacer. Y si no lo hago, la omisión es antijurídica. ¿Cuáles son las eximentes de la acción o omisión antijurídica? Porque cuando hablamos de antijuridicidad estamos hablando de una acción o una omisión. Lo de la omisión se los acabo de decir recién, va a ser antijurídica si yo puedo evitar el daño y no lo hago. Si dependía de mí evitar el daño y no lo hago. Alguna vez le escuché a Ida, que me máster de Carlucci, diciendo, bueno, si hay un cocinero que está trabajando en una cocina y ve que se usa un hongo que él sabe que es venenoso, bueno, depende de él evitar el daño. Ahora, si hay otro cocinero que no tiene la menor idea de si hay hongos venenosos o no, ya no dependía de él evitar el daño. Eso en cuanto a la omisión. Y en cuanto a la acción, en realidad no va a haber antijuridicidad porque no va a haber acción de la cual pueda predicarse antijuridicidad cuando el agente actúe por una fuerza física irresistible de otro agente. Es decir, que no hay un mínimo de subjetividad en el agente, sino que es empujado por otro, por ejemplo. Y esto está bien claro ahora en el artículo 1750, que justamente dice eso, que no es responsable alguien que actúa cuando se ejerció sobre esa persona fuerza física irresistible. Obviamente va a ser responsable quien produce la fuerza física, ¿no? Sobre la otra persona. Y después lo que hace el código es regular en el mismo Código Civil y no en el Código Penal como estaban antes, que ahora están, pero ahora ya lo tenemos, por eso digo yo, sistematizado. Bueno, las causales de eximir la antijuridicidad clásica, el ejercicio regular de un derecho regular, insisto en regular porque, como ustedes saben, y esto insiste en varios lados del código, los ejercicios tienen que ser usados en forma funcional y de acuerdo a la buena fe. El principio de buena fe está por un montón de artículos en el código, o sea, los derechos no pueden ser ejercidos en forma abusiva. La legítima defensa propia de terceros en las condiciones en que dice el artículo, lo que es el estado de necesidad, el consentimiento del damnificado, pero Gabriela, no te estamos escuchando, estás muteada, me parece. ¿ahí se escucha? Ahí, perfecto, sí.
Bueno, no sé qué pasó, que el micrófono le pasó algo. Yo lo que venía diciendo es que las eximentes ahora están previstas en el código, son las clásicas y el consentimiento del damnificado, que en realidad tiene un ámbito bien limitado, porque todo lo que es el consentimiento en temas médicos está regulado en la parte general, mientras que el consentimiento del damnificado acá borra la antijuridicidad, pero solo para bienes disponibles y solo en el marco de contratos paritarios, porque si estamos en el marco de un contrato de consumo, de un contrato de adhesión, y bueno, puede constituir una cláusula abusiva, con lo cual esto del consentimiento del damnificado es medio limitado. Y lo que dice el código es que la asunción de riesgos no borra la antijuridicidad. Y esto de la asunción de riesgos es algo que, como ustedes se acordarán, es un instituto que tenía como aristas indefinidas, ¿no? Y esto se vio mucho, por ejemplo, en el transporte benévolo, donde, bueno, se decía, no es responsable porque la víctima asumió el riesgo de este transporte gratuito. Pero con ese criterio yo salgo a la calle y asumo el riesgo de que me pise un auto o que me robe a alguien. Entonces, de ahí que es un instituto que está como mal visto. El problema que trae, que no es causal de eximente de la antijuridicidad, sí es causal de eximente cuando ya en vez de asunción de riesgo hablamos de culpa de la víctima. Y eso es lo que dice el artículo, ¿sí? Cuando hay culpa de la víctima. Pero lo que por ahí complica con esto de la asunción de riesgos no es las responsabilidades en el ámbito deportivo, donde en general cuando los riesgos son específicos del deporte, no se justificaban, no hay responsabilidad y se justificaban con este instituto de la asunción de riesgos. Claro, ahora con esta previsión del artículo es más prolijo justificarlos en que se trata de una actividad lícita. Vamos a ver algunos fallos sobre esto. Bueno, este es sobre legítima defensa. Lo que pasó acá es que un señor dueño de un camión, que era su fuente de ingresos, lo dejaba en la calle, pero dormía con la ventana abierta para evitar, digamos, cualquier robo, y ve que escucha ruidos y ve que alguien está robándole combustible del camión. Entonces se levanta, tiene que bajar una escalera, tira 3 tiros, y ya con eso advierte al ladrón que ya que está huyendo, y sin embargo le dispara. Bueno, acá lo que dice este fallo, ojo con la legítima defensa, no, la legítima defensa tiene que ser oportuna y no puede ser desproporcionada, ¿no? Todo lo que ya sabemos, porque está bien defenderse, pero defenderse en forma proporcionada. Y luego, este fallo, hay un montón de estos fallos, sobre todo, pero este es como más reciente, y es lindo leerlo porque trae a cuento toda la evolución por ahí de la responsabilidad deportiva, los fallos que ustedes ya conocen, que son señeros en este tema, pero sigue justificando por ahí la no responsabilidad deportiva en realidad, porque en principio cuando el riesgo es específico, se entiende que el jugador asume esos riesgos. Acá era un partido de fútbol, un torneo oficial, una de las jugadoras no sufrió mayores daños, sufrió daños en un tobillo, pero no se responsabilizó, ella demanda a la Asociación de Fútbol, no se la responsabilizó por esto. Si bien se enfocó el fallo en la asunción de riesgos, con este problema que yo les digo, por lo que dice el Código Nuevo, que ahora, si se juzga por el Código Nuevo es más difícil, este hecho era anterior, pero este fallo lo que dice son los distintos justificativos para que no haya responsabilidad civil, entonces, en los deportes, que sobre todo ahora deberíamos decir que se trata de una actividad lícita, creo yo, más que consentimiento del damnificado, porque la integridad física no me parece un bien disponible, así que la justificación vendría dada por esto de ser actividad lícita.
Luego lo que regula el código es el factor de atribución, que como ustedes saben es el por qué tengo que reparar, por qué voy a trasladar las consecuencias jurídicas del daño, las consecuencias económicas, perdón, del daño desde la víctima hacia alguien. Bueno, necesito tener una razón, un fundamento, para poder trasladárselos a alguien. Y el código ahí deja bien claro que están los dos factores de atribución, ¿no? El factor subjetivo sigue vigente. Lo que pasa es que el factor subjetivo, la verdad es que son la minoría de los casos, pero bueno, sigue vigente, y sigue vigente sobre todo cuando no hay una disposición legal, o cuando la disposición no se puede aplicar en forma analógica. Eso lo aclaran los autores del proyecto, donde dicen inclusive podría aplicarse en alguna situación parecida, no sé cuál, porque la verdad que los factores de atribución objetivos, que inclusive ahora se amplían, porque por ejemplo ahora la responsabilidad de los padres por el hecho de los hijos es objetiva. Así que ya no vale al padre decir que lo educó bien, o que lo vigiló bien, que ejerció esta vigilancia activa, que, bueno, todo esto anterior, ¿no? Ya la responsabilidad de los padres es objetiva. Bueno, esto es lo que dicen los autores del proyecto, que no hay, de lo que era el proyecto, ¿no? Y que la culpa va a aplicar en forma residual cuando no es posible aplicar un factor objetivo, incluso en forma analógica. Todos saben cómo es el tema de los factores subjetivos, que los factores subjetivos lo que hacen es reprochar la conducta. Esto es la responsabilidad civil clásica y es la más fácil, porque es como natural que uno busque la culpa en algún lado. Entonces es muy fácil. De hecho, hay varios fallos donde la culpa siempre se cuela, porque es más fácil responsabilizar a alguien si uno le puede reprochar la conducta, porque lo ve como natural. Cuando uno es chico, él se cae un vaso y se rompe, lo que ve el chico dice, yo no tengo la culpa. No hay que hacer mayores explicaciones para los factores subjetivos, de ahí que sigan vigentes, pero lo cierto es que son minorías los casos, las responsabilidades profesionales, en todo caso, se juzgan por factores subjetivos. Casi todo lo demás ya tiene factor objetivo de atribución. Cuando hablamos del factor subjetivo de atribución, lo que tenemos que tener en cuenta es que si yo le quiero reprochar la conducta a alguien, primero tengo que ver si esa persona le puedo reprochar la conducta. Es decir, si actúa voluntariamente, ¿no? Si su acto tiene discernimiento, intención y libertad. Porque lo cierto es que yo no puedo reprochar la conducta, por ejemplo, a un menor de 10 años. Entonces, ahí no tengo el factor subjetivo, no lo puedo hacer responsable por el factor subjetivo. Y después, en cuanto a la culpa, el código recepta lo mismo que antes, lo mismo que el 512, lo que es hace referencia a la imprudencia, a la negligencia, a la impericia, pero es igual que antes, lo que sí, también respecto a esto de una valoración de la conducta, cuando mayor, digamos, es la diligencia que se exige, bueno, se va a valorar de otra forma la conducta. Esto es más o menos parecido. Y después, el dolo, porque antes teníamos una norma de culpa, 512, que se aplicaba tanto para el ámbito contractual como para el extracontractual. El dolo, en cambio, tenía tres normas: el dolo del acto jurídico, el dolo contractual, el dolo delictual. Bueno, acá tenemos unificado el concepto de dolo, y fíjense que el dolo, entonces, no solo es la intención de dañar, sino que comprende esto que es el dolo eventual, que es esta, como dice ahí, la manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Pasar. Bueno, cuando estamos tratando de imputar responsabilidad en base a un factor subjetivo, como les dije antes, primero vamos a ver si le puedo reprochar la conducta a alguien. Porque si nos falta alguno de estos supuestos del acto voluntario, salvo la fuerza física irresistible, que ya la vimos que lo que directamente borra es la acción,
cuando tenemos, nos falta discernimiento, nos falta intención, el sujeto actúa intimidado, amenazado, entonces no hay responsabilidad subjetiva. Pero claro, lo que sí hay es una responsabilidad en los términos de equidad, o lo que era la responsabilidad por equidad antes. Esto es importante porque acá hubo una evolución que ustedes recuerdan que el artículo 907 original en Vélez, en principio no se respondía por actos involuntarios, salvo el supuesto de enriquecimiento, o sea, era el instituto del enriquecimiento sin causa. Luego, después con la reforma de la 17711, se autorizó a los jueces, decían, los jueces podrán fijar un resarcimiento con factores de equidad, porque en principio, por el acto involuntario, insisto, no se respondía. Pero se habilitaba a los jueces a que hicieran, digamos, justicia en el caso concreto, que es la definición de equidad, y entonces fijaran una indemnización mirando un poco lo que es el patrimonio de la víctima y el patrimonio del agente dañador, de manera tal que si el agente dañador era millonario y tenía mucho dinero y la víctima entonces era pobre y quedaba encima, tenía que asumir las consecuencias de su daño, quedaba sin posibilidad de trabajar, bueno, razones de equidad justificaban este desplazamiento patrimonial. Y ahora el código nuevo, entiendo yo que evoluciona un poco más, porque no dice los jueces podrán. Lo que dice es que el autor de daño involuntario responde y que el juez en todo caso puede reducir la indemnización en los términos del 1742. O sea que el principio ahora es que se responde por los actos involuntarios. Quiere decir que yo puedo no seguir el camino de la responsabilidad subjetiva porque me falta discernimiento. Entonces no puedo ir y reclamar por la responsabilidad subjetiva. Voy por el otro camino, voy por la responsabilidad por equidad. Voy por el hecho involuntario que justamente nos habilita a pedir esta responsabilidad por equidad y habilita el juez, que en realidad el juez está habilitado por el 1742 a atenuar la indemnización, ¿no? Salvo en caso de dolo. Así que, aunque falten estos elementos, insisto, no puedo ir por el factor subjetivo, puedo ir por la responsabilidad por equidad. Y después, este fallo es uno de responsabilidad por equidad, justamente, que yo no había encontrado fallos de responsabilidad por equidad, tengo que decir, una compañera y amiga que está siempre atenta a todos sus compañeros, me vio que estaba preparando las charlas, se lo comenté, me dice, ay, yo encontré un fallo, así que le agradezco a Roxana este fallo donde justamente se fijó una indemnización por equidad, donde una persona que seguramente previamente conocía al dueño del negocio, entra con un arma, el dueño del negocio estaba atendiendo con empleados y con su esposa, bueno, lo mata. Y encima dice que él se va a eximir de responsabilidad penal porque está loco, cosa que finalmente sucede, lo declaran inimputable, pero se otorga una indemnización con base entonces a la equidad que, bueno, obviamente es un factor objetivo de atribución porque no tiene que ver con el reproche a la conducta. Y luego sí, el factor que borra la responsabilidad, el eximente, perdón, que borra la responsabilidad subjetiva es que no haya culpa, y también la causa ajena, porque la causa ajena en realidad siempre se ve como un eximente de la responsabilidad objetiva, pero si a mí me imputan responsabilidad subjetiva y puedo demostrar la causa ajena, también me eximo de responsabilidad, porque es una eximente genérica y que está a nivel de relación de causalidad en realidad. Lo que pasa que es más fácil, cuando yo tengo que demostrar la causa ajena, yo tengo que indicar realmente cuál es la causa del daño. En la falta de culpa, yo me puedo liberar de responsabilidad solamente demostrando que yo hice todo lo que tenía que hacer y que nada más me era exigible de acuerdo a las circunstancias mías de persona, tiempo y lugar, como dice el artículo 512 y dice el artículo actual, ¿no? Entonces, me puedo liberar solamente demostrando hechos propios. No necesito saber cuál fue la causa del daño. Por eso es como más fácil demostrar la falta de culpa. Y bueno,
Este caso se lo puse como cualquier otro caso de responsabilidad civil médica, donde acá era por un error de diagnóstico, un médico que fue a ver a un médico que no le diagnosticó lo que tenía, después fue a ver otro, se rechazó la demanda porque en definitiva se entendió que no había mala praxis. Hay un montón de estos casos donde el profesional puede demostrar que obró con el cuidado que requería, digamos, sus circunstancias de tiempo, persona y lugar. Y acá es importante toda la valoración de la conducta. Obviamente no es lo mismo un médico clínico en un hospital, en una guardia, que por ahí ni siquiera tiene los elementos para poder atender, que un médico, cirujano, especialista que lo contrató especialmente por sus condiciones personales. Bueno, obviamente va a ser distinta la responsabilidad. En cambio, los factores de atribución objetivos lo que hacen es justamente, no me importa si el sujeto actuó o no con una conducta reprochable. No me interesa. La verdad que el factor objetivo, de nada sirve que yo pruebe que actúe perfectamente cuando el factor objetivo me está imputando otra cosa. Me está haciendo responsable por ser dueña del auto. Entonces, si yo salgo con mi auto y el auto está en perfectas condiciones y salgo a la calle y es un auto bárbaro y tiene todas las verificaciones y todas las cosas en su lugar, pero se me rompen los frenos ahí y yo no voy a tener nada que ver porque hice todo bien. Pero de todas maneras soy la dueña del auto, soy responsable. Está definido ahora, así que es muy claro el código. Y acá lo que dice el código es que cuando tenemos un factor objetivo de atribución, lo que yo les decía antes, el responsable tiene que demostrar sí ahora que la causa es otra. Tiene que demostrar la causa ajena. Y también lo que trae el código es en el ámbito obligacional, lo que son las obligaciones de resultado, que ya están reguladas en la parte general. Sí, no hay un título, clasificación de obligaciones de medios o de resultados, pero lo cierto es que están en la parte general, ya cuando se habla de obligaciones de hacer, donde se distinguen las obligaciones en donde se promete un resultado y las obligaciones donde lo que se promete es una diligencia, ¿no? Las típicas obligaciones de medios, estas obligaciones que justamente son en el ámbito de las responsabilidades profesionales. Entonces, el factor objetivo también se aplica cuando la obligación es de resultado. Bueno, como les dije antes, la causa ajena, y lo vamos a ver ahora, es un eximente general que funciona no solo para la responsabilidad objetiva, funciona también para la subjetiva, porque lo que hace es anudar la causalidad con otra cosa, rompe esta cadena de causalidad. Pero que hay que tener en cuenta también con los factores objetivos, que cada factor objetivo, además, requiere de ciertas condiciones para ser aplicados. Entonces, el sindicado como responsable se puede exonerar cuando esas condiciones no se dan. Imagínense, por ejemplo, en los establecimientos educativos, que el titular del establecimiento educativo es responsable objetivamente por todo lo que sucede en la escuela, los daños que causan los alumnos, los daños que sufren los alumnos, pero el daño no le pasa al alumno en la escuela, le pasa en otro lado, y ni siquiera cerca de la escuela, porque a veces cerca de la escuela también hace responsable al establecimiento. Entonces, no se dan las condiciones porque estaba fuera de la esfera del control del titular del establecimiento educativo. Claro que cuando hablamos de eximentes de responsabilidad objetiva, no va a la falta de culpa, está claro, porque no tiene nada que ver con la culpa de la gente no importa si actuó bien o mal, no nos interesa. Por ejemplo, un eximente que tiene sus bemoles también, porque, pero en general es de aplicación muy estricta en la jurisprudencia, es esto del uso contra la voluntad del dueño. Y hay muchos, y en este fallo se reseñan muchos casos del tallerista, ¿no? ¿Qué pasa cuando se deja el auto en el taller? En este caso no era un caso del taller, era un caso de dejar el auto en el lavadero. Uno de los empleados del lavadero aprieta mal, digamos, el acelerador y a un cliente que estaba pasando lo aplasta contra una pared y le causa lesiones. Bueno,
demandar a la dueña del vehículo, junto con otros codemandados, se entiende que no está utilizado en contra de la voluntad presunta de la dueña, porque cuando se deja el auto en esas condiciones, se habilita, digamos, al lavadero a que lo mueva para lavarse el auto, y el daño pasó justamente por ese motivo. Así que este fallo se los recomiendo también porque tiene toda la historia o un análisis de jurisprudencia sobre el tallerista, y bueno, este caso pasó, como les dije, en un lavadero. Y después tenemos la relación de causalidad y la causa ajena, que es para mí lo más interesante de ver cómo nos eximimos con la relación de causalidad, que bueno, ustedes ya saben que para qué sirve la relación de causalidad, que es lo que nos conecta el daño con el responsable, y que en general muchas veces no es difícil, pero en otras veces es muy difícil ver qué es lo que pasó. Por eso, sobre todo en los casos de responsabilidad médica, donde en realidad la causalidad viene ya puesta por el paciente ya viene enfermo. Entonces, lo que tiene que hacer el médico en todo caso es desviar ese curso causal. Entonces, hay casos donde es muy difícil encontrar esta relación de causalidad, y ahí que se hayan formulado tantas teorías sobre la relación de causalidad, y finalmente el código adopta esta teoría de la causa adecuada, es decir, lo que acostumbra a suceder según el curso natural y ordinario de las cosas. Y tenemos que tener en cuenta esto de la doble función de la relación de causalidad, que nos sirve, en primer lugar, para encontrar al responsable. Pero después, lo que yo le decía al principio, la relación de causalidad me pone un límite al resarcimiento, porque lo que hace es decir, bueno, hasta acá se resarce, porque las consecuencias, como yo les digo, de los daños pueden ser infinitas. Si nosotros usamos, y que pasa, no sé, alguien mató a una persona, entonces la esposa estaba viendo, a la esposa le agarra un infarto por eso, y al que mató a la persona se escapa, y dejan a los hijos solos, y los hijos solos entonces después se convierten en delincuentes, y también matan a otra persona. Bueno, no puedo ser responsable por todo eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, si no ponemos un límite a las consecuencias a reparar, van hasta el infinito. Eso es lo que quise mostrarles yo cuando hablamos de reparación plena. La reparación plena tiene un límite, es reparación de los daños jurídicamente admitidos por el ordenamiento. ¿Y cuáles son acá sí las eximentes? Y estos, como yo les digo, son los casos que por ahí más, no sé, como más difíciles de decir qué pasa en un caso o qué pasa en otro, porque la jurisprudencia es diferente. Ahora lo vamos a ver. Fíjense, adviertan que el código, siguiendo lo que era la evolución jurisprudencial, no habla de la culpa de la víctima o de la culpa de un tercero, que hacía referencia de alguna manera a la voluntariedad en la conducta, sino que estamos hablando del hecho del damnificado o el hecho del tercero, porque la eximente es a nivel de la cadena causal. Con lo cual no nos importa si la víctima era un menor de edad que no tenía discernimiento, sino que lo que nos importa es que se rompió la cadena causal porque fue la víctima o fue un tercero el que causó el daño, un tercero por el cual no se debe responder, o un caso fortuito, o la imposibilidad de cumplimiento, si estamos en el ámbito contractual, provocada por un caso fortuito. Antes de pasar ahí, lo que sí es por ahí importante que les mencione es que el caso fortuito tiene especificado ya en el código, dice el código que tiene que ser ajeno. Esto que ya la doctrina y la jurisprudencia lo venía diciendo, pero bueno, ahora está en el código, es decir, el caso fortuito no puede ser algo que sea inherente a la actividad o a la cosa riesgosa, por ejemplo, tiene que ser algo ajeno. Como yo les decía recién, que se me rompan los frenos no es algo ajeno al riesgo de la cosa. Tiene que ser algo que no tenga que ver con el riesgo, ya les digo, de la cosa, de la actividad. Entonces vamos a ver algunos casos, por ejemplo, de casos fortuitos. Esto también es de la Cámara de Mercedes. Acá lo que pasó es que había
como unas piletas, unos piletones que se formaban con un río en Salto, la gente se bañaba, nunca había pasado nada, hasta que un niño empieza a gritar, bueno, resulta que se le habían lastimado los pies, y era por mordeduras de palometas. Y lo que se pudo demostrar en el expediente que se demandó a la municipalidad es que nunca había pasado una cosa así, no era previsible para nada. Justo hubo una época donde había mucha sequía, había palometas que habían quedado como encerradas en esos piletones. Como había sequía, había disminuido el agua y la cantidad de peces como para comer, con lo cual los palometas no tenían nada de comer, y bueno, entonces, no, porque no son agresivas con los humanos naturalmente, pero bueno, no tenían que comer, así que se volvieron agresivas y encima, si había sangre, más agresivas aún. Pero se entendió en este caso que había casos fortuitos por el dictamen que decía que esto no había pasado nunca, y sí lo que se dejó en el fallo dicho, bueno, pero si esto es ya normal o es previsible y ya está advertido el bañario que puede pasar y no hace nada, bueno, la solución sería distinta. En este caso se pudo demostrar que era algo que nunca había pasado y había un montón de, ahí dice 66 años, y los bañeros también declararon que nunca había pasado una cosa así. En cambio, en este caso no se considera caso fortuito un vagón de una empresa ferroviaria demandada que impacta contra un auto, causa daños a quienes iban yendo el auto, porque se logró demostrar el vagón estaba parado, sin conductor, sin nada, y fue arrastrado por lluvias de una magnitud que realmente fueron distintas de las normales, muy grandes, un temporal tremendo. Pero se logró demostrar por pericias que podía ponerse más frenos de mano o guardarse mejor, y eso no se había hecho. Entonces no se consideró que era el caso fortuito, sino la falta de previsión de la empresa de tener el vagón bien frenado, como para que no se moviera aún con estas lluvias anormales. Bueno, estos son casos de concesionarios de rutas, y acá, bueno, hay distintos criterios, hay, como ustedes sabrán, porque estos son casos muy normales, en este caso, por ejemplo, donde era una ruta como abierta, no era una ruta tan urbana, y el animal era un carpincho, no era ni una vaca, ni un equino, y en el fallo dice, bueno, pero los carpinchos andan sueltos, es muy difícil en todo caso controlarlos. Cualquier animal silvestre, lo que tiene que considerarse es que es un caso fortuito, que no se puede hacer nada, y sí se tuvo en cuenta que la ruta tenía carteles indicadores que decían, bueno, animales salvajes pueden aparecer por la ruta, así que en este caso no se hizo responsable el concesionario. Pero hay casos de todos. Este es un caso de Mercedes, y acá hay un voto de la mayoría y un voto de la minoría. La minoría no distinguió entre rutas abiertas, rutas cerradas o según el tipo de animal. En cambio, el voto de la mayoría dijo, no, bueno, pero no es lo mismo una ruta como más urbana, más cerrada, más llegando a capital, que una ruta de largas extensiones. No es lo mismo un animal como una vaca que un perro, en este caso, que son más difíciles de controlar. Si bien lo que dice está bien, la concesionaria se enmarca en una relación de consumo y está este deber de seguridad, pero esto no significa que la imputada como responsable no se pueda eximir por el caso fortuito. Esto es un caso de la Corte, provincia, y acá lo que había era un caballo y estaba cerca de la casilla de peaje. Acá sí se hizo responsable. También, esto sí, todos los fallos dicen que lo que tenemos entre la concesionaria y el que usa la ruta es un vínculo de consumo, por lo tanto está enmarcado en la Ley de Defensa del Consumidor, en la obligación de seguridad,
Y bueno, la Corte dice que esta obligación de seguridad implica evitar entonces cualquier causa que origine molestias, inconvenientes a los que usan la autopista. Otro caso también, acá, claro, este es un caso más cerca creo que era en Ituzaingó, acá son 2 perros, y donde se entendió que sí era responsable la autopista, porque que haya animales sueltos es una ruta más urbana esta, entiendo yo, y dijeron que sí era un riesgo que no era externo, ¿vieron? Es un riesgo que es inherente a la actividad. Esto es lo que se dijo en este fallo. En cambio, en este otro, acá lo que se veía ya no es una responsabilidad de la autopista, sino ya cuándo se responde por el tercero y cuándo no se responde por un tercero. Acá lo que había pasado es que en un supermercado, un tercero lo que hace es agredir a otro cliente sin motivo aparente, va el personal de seguridad, los separan, bueno, igualmente sufre lesiones. Entonces acá sí se rechaza la demanda, entendiendo que era responsabilidad sí del tercero y que no había responsabilidad del centro comercial del supermercado. Acá sí, digamos, se tuvo en cuenta la eximente, digamos, del hecho del tercero, que no es dependiente, por supuesto, ¿no? Lo mismo acá en el shopping, esto fue en el shopping Abasto, y se produce una caída en la escalera es frenada pero a raíz de esta caída, esto se pudo demostrar, no es que la escalera se frenó porque hubo una falla o un mal funcionamiento, sino que alguien se cae y va arrastrando a los de atrás. Inclusive la pericia dice, bueno, pero si hubiese una falla y la escalera deja de funcionar abruptamente, la gente se cae para adelante, no para atrás, como se cayeron acá. Así que también se exoneró al centro comercial porque se entendió que había un hecho de un tercero que exoneraba. Este otro también es un hecho de un tercero, sin embargo acá no se exoneró al banco, es un fallo de la Suprema Corte, donde hay disidencia, pero la mayoría no exoneró al banco. El caso es horrible porque una señora va a sacar plata del cajero y hay otro que está operando los cajeros, aparentemente otro cliente del banco, que como que la agarra del cuello, tiene un arma, le quiere robar, termina caída al piso, bueno, termina con un montón de lesiones. Entonces demanda el banco por la obligación de seguridad y la mayoría entiende que el banco, si bien había cumplido con requisitos mínimos del Banco Central, bueno, podría haber hecho más cosas y entonces es responsable. Y por otro lado, el voto de la minoría dice que no, que en realidad, ¿qué más se le podía pedir al banco? Que estos son los casos más difíciles de resolver porque la jurisprudencia no es nada unánime en esto, como verán. Es el hecho del tercero, cuándo se responde o no por el tercero, cuándo el tercero es ajeno, hasta cuánto es la obligación de seguridad. Esto es lo que les estoy intentando mostrar. El voto en disidencia dice, bueno, pero ¿qué ilícito cometió el banco? Hizo todo lo que tenía que hacer, no es razonable que el banco haga más que eso. Y estos son casos también de terceros que tiran cosas y producen daños en los que viajan en colectivos o los que viajan en trenes. Entonces, acá fíjense que rechazaron la demanda porque hubo un tercero que tiró una piedra, rompió la ventana, generó lesiones en uno de los transportados, y bueno, ¿alguien quiere decir algo? Bueno, sigo que ya terminamos. Es mostrarle un poco los casos para ver que
nosotros decimos, bueno, la eximente es derecho del tercero, pero bueno, después en el caso concreto es bastante difícil saber cuándo el derecho del tercero exime o no. Bueno, en este caso la mayoría lo rechazó, sin embargo la minoría, nada menos que el doctor Picasso, que es titular de obligaciones, enmarca en una relación de consumo, dice, esto está pasando, se sabe que está pasando, la empresa tendría que haber puesto otras medidas, o cristales más resistentes, entonces debería ser responsable. En cambio acá, y esto era en un tren, que en general la jurisprudencia, esto es del 2018, reciente, pero la jurisprudencia dice que en el caso de los trenes en general siempre se hace responsable cuando se producen así lesiones por cosas tiradas desde afuera. Sin embargo, este caso dice, no, bueno, estos son hechos de inseguridad, pero el hecho del tercero es inevitable. La empresa ferroviaria no es la garantía de seguridad de esta sociedad. Y bueno, rechazan la demanda cuando en general en estos casos se tiende a pensar que es más evitable cuando es un tren y no cuando es un colectivo. Pero en este fallo se entendió que no, que era un hecho del tercero y que se exoneraba de responsabilidad a la empresa. Otro fallo también de la Cámara Civil, lo contrario. Entonces, esto y un pasajero de ómnibus, hechos vandálicos también de terceros, esto es como la disidencia que vimos anterior, siempre se enmarca el caso en la relación de consumo. El tema es, bueno, hasta dónde llega la obligación de seguridad, si abarca este hecho vandálico de terceros o no. Y bueno, acá ven, digamos, distintas opciones y opiniones. También esto se plantea, por ejemplo, en los boliches bailables. Esto pasó en una fiesta de egresados, donde, bueno, los chicos se pelearon. Acá se entendió que el boliche incumplió la obligación de seguridad. Dice algo así en el caso como que se veía como que se iban a pelear, como que había habido alguna cuestión previa, pero bueno, digamos que uno de los chicos terminó lesionado porque vino otro y le pegó, que estaban bailando cerca, había una cuestión de que le habían dicho a alguna chica que estaba bailando con uno de los grupos, una cosa así, pero imprevistamente le pegó, se hizo responsable al boliche. En este otro caso, que es de Mendoza, no se hizo responsable al boliche. Cuando ingresaron delincuentes armados, no pasaron grandes lesiones. Hubo un disparo, pero las lesiones eran mínimas, pero se consideró que esto era caso fortuito y que el boliche no tenía que responder. Finalmente, ya termino, bueno, estos casos ahora de estafas a través de engaños a los clientes bancarios, donde como que se les dice, bueno, hay un premio si haces tal o cual cosa. Lo cierto es que el cliente bancario se le pide la clave y la da, y va al cajero. Y entonces lo que pasa es que después, a través de esas claves se sacan créditos, adelantos de sueldo. Bueno, esto está pasando muchísimo. Este caso de Entre Ríos, el juez no hizo lugar a la demanda, dijo que de ninguna manera se podía responsabilizar al banco, que había cumplido con todo lo que disponía el Banco Central, o que no estaba acreditado, en todo caso que no había cumplido, y que la víctima no era alguien vulnerable, sino era una mujer de mediana edad, policía, que estaba acostumbrada a trabajar con cajeros, y ella brindó las claves en forma voluntaria. Bueno, dice un montón de cosas el juez, diciendo como que hasta ¿cuándo le vamos a exigir a los bancos? ¿Qué más puede hacer el banco? Decir, no diga su clave, tenga cuidado, advierta al cliente. Si el cliente da la clave voluntariamente, bueno, es un hecho de la víctima, en definitiva. Por otro lado, y esto es lo último, ya les prometo, este es otro que dice lo contrario, de La Plata,
acá la pericia decía que el banco podría haber hecho un poco más, que hay plataformas que son mucho mejores que la del Banco de la Provincia, y que en realidad, por más que la víctima alguna forma de su clave, el banco tiene que tener más seguridades, entonces se hace responsable al banco. Bueno, con esto termino, no es que no haya, hay un montón más de fallos, yo lo único que hice fue tratar de separar algunos que a mí me interesaron, como para mostrarles que esto de las eximentes, a nivel teórico, nosotros decimos sí, el hecho de la víctima, que no es dependiente, excluye, corta el nexo de causalidad, pero bueno, después, cuando vemos los fallos, hay que ver realmente muy bien las circunstancias del caso, eso como siempre, pero bueno, también un poco qué es lo que piensa el juez, porque esto es lo que a mí me parece, digamos, cuando uno lee el texto completo de los fallos, hay quienes tienen una tendencia, digamos, a proteger más al consumidor, como si a protegerlo de todo lo que pasa, y hay otros que dicen, bueno, la sociedad es peligrosa, hay estafadores, el consumidor, si voluntariamente se expone a eso, no es que la empresa siempre tenga que responder. Sí, Nora, yo te escucho, no sé cómo habilitarte, pero te escucho. Sí, buenas tardes, doctora. Una preguntita. En los casos de responsabilidad civil por daño automotor, ¿cuáles serían los eximentes más comunes que hay en jurisprudencia? No, bueno, Ejemplos. la causa ajena, lo que pasa que no fui accidente, no traje caso de accidente de automóvil, está lleno, pero bueno, lo que dice el código es que el uso contra la voluntad del dueño o guardián exime, cosa que vimos que es algo que la jurisprudencia es muy restrictiva en decir que exime, porque son los casos donde se deja el auto en el taller, o como que me pareció novedoso en este lavadero de autos. Después, las eximentes a nivel de relación causal, estas que vimos, culpa de la víctima, o inclusive, bueno, como todos, no traje casos de eso porque como que son muy normales, pero donde se da una parte de la causalidad a la víctima y una parte de la causalidad al riesgo de la cosa. Eso es muy normal. Hay muchos que critican esto porque dicen, bueno, ¿pero qué? Esto es a ojo, ¿cómo que se da un 10%? Pero bueno, eso es lo, digamos, lo más normal es esto, el hecho de la víctima, ¿no? Acabo de... No sé, Nora. Por ejemplo, digamos, en el caso de un... ¿Ahí escuchan? Sí, ahí sí. Sí. Por ejemplo, en el caso de un conductor que se detiene en la ruta, mitad banquina y mitad pasto, de manera urgente porque se duerme, para traspasar la conducción a otro chofer. Viene un camión cuya culpabilidad está determinada en el juicio penal. Ahí en ese caso, porque que aduce en la compañía de seguro, que fue la culpa que se estaba obstruyendo la ruta. Pero en las pericias del expediente penal se dictaminó que no estaba, solo se obstruía un pedacito porque después venía como una profusa así de terraplén. O sea, la pericia dictaminó que el chofer del camión, que encima era un camión que transportaba sustancias alimenticias, se fue de la ruta. En ese caso, ¿se considera un eximente como pone el chofer, que fue la obstrucción de la ruta? Bueno, habría porque que ahí está el deber de la parte que actuó. Perdón, no es lo mismo la responsabilidad penal que la civil. En la civil justamente lo que se admite es ver todo esto. En la responsabilidad penal se hace responsable solamente al chofer. La responsabilidad civil justamente admite ver qué parte de la causalidad tuvo la víctima. Pero bueno, hay que ver la pericia realmente, a ver qué es lo que dice, ¿no? Ahora, en ese caso, ¿no entraría también la responsabilidad del conductor que obró con, digamos, con responsabilidad? Porque si se estaba durmiendo, dijo,
me detengo, traspaso la conducción para evitar un daño mayor. Ahí se puede apelar a eso, ¿no? Sí, bueno, habría que ver las circunstancias realmente del caso. No me imagino que alguien se pueda parar en la ruta así de repente y dejar el auto en el medio de la ruta, pero bueno, realmente habría que ver el caso. No era en medio de la ruta. Sí. No era en medio de la ruta, igual era en la banquina. Banquina solo una parte y la otra parte del pasto, ni siquiera sobre la ruta. O sea, no estaba obstruyendo la ruta, para nada. Pero bueno, se puede ir por ese lado, ¿no es cierto? En la parte de la responsabilidad civil se puede analizar qué parte de responsabilidad corresponde a la víctima, en este caso al que estacionó, y qué parte no, cosa que no se hace en la responsabilidad penal. Si esa es la pregunta, digamos, la responsabilidad penal se ve si hay responsabilidad penal del imputado. En la parte civil justamente se analiza cuánto puso la víctima, cuánto puso. Ahora, en el caso concreto que usted dice, habría que verlo. Está, doctora, muchísimas gracias. ¿Sí? Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más o si los he cansado demasiado, pero intenté mostrarles esto, que a mí me resulta como interesante para ver realmente cuándo hay un eximente y cuándo no. Así que, no sé, Julia, terminamos. Les agradezco muchísimo a todos el tiempo que me han dado. Gabriela, ahí leí en el chat que consulta si pueden recibir el PowerPoint. ¿Y vos? Yo se los dejé al instituto. Perfecto, bueno, entonces procedemos a enviárselos por el correo oficial, podemos hacer una carpeta de Drive y ahí se los volcamos. Y si nadie más tiene ninguna consulta por parte del instituto, agradecerte, Gabriela, por la exposición y bueno, a todo el auditorio presente. Estaremos subiendo a la brevedad este encuentro al canal del instituto de YouTube, ¿sí? Bueno, gracias y que tengan linda tarde. Un placer, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias, buenas tardes.